Dios en el principio. La Biblia empieza con esas palabras. No es casualidad de que estés aquí hoy, amada. Gracias por dejarte guiar por su espíritu, meditando en su palabra, compartiendo sus bendiciones, aprendiendo más de él y participando en su plan de redención. Dios desde el principio orquesta cada momento de nuestras vidas. Él es soberano sobre toda la creación y todo lo hace perfectamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios orquesta la historia y en Cristo nos libera para adorarlo. Si tú eres como yo, no vives en el país donde naciste, no hablas la lengua con la que creciste y como dice la canción, no te sientes que eres ni de aquí ni de allá. Muchas de nosotras estamos en esa situación o tenemos algún familiar cercano en un lugar lejano. Quizá llegaste a este lugar donde vives cuando eras pequeña, o viniste a trabajar o a estudiar. Quizá por muchas razones no has podido regresar al lugar que te vio nacer, y hace mucho que no ves a tus familiares. Hasta que conocí a Cristo, dejé de sentirme extranjera. El ser hija de Dios y parte del cuerpo de Cristo me da mi identidad. No importa qué idioma o costumbre diferente tengamos, cuando estoy con otros cristianos me siento bien. Y también por eso, cuando las cosas no marchan bien con otros cristianos, es lo más triste del mundo. Piensa en tu vida. ¿Puedes ver la mano de Dios? ¿En qué momentos críticos te ha salvado? ¿Cómo te ha guiado? ¿Cómo te ha consolado? ¿Cómo te ha disciplinado? ¿Cómo ha cumplido la promesa de estar a tu lado en cualquier circunstancia? Tú no decidiste dónde nacer, ni en qué año, ni quiénes serían tus padres ni tu familia. Pero Dios, en su infinita gracia y sabiduría, sabe por qué te puso ahí y quiere que confíes en Él y dependas de su fidelidad. Cuando yo era muy joven estaba enfocado en el mundo y sus placeres. Conocía de Dios, pero no tenía una relación con Él. De no haber sido por la gracia de Dios que me salvó de mí misma, mi vida no tendría sentido y en este mundo que no tiene ni pies ni cabeza. Hoy no solo soy un instrumento en el plan perfecto de Dios, hoy Él me llama su hija. Y si tú has declarado a Cristo como tu Salvador, también lo eres. Solo Dios. Es por eso que me gustaría recordarte que el 11 de noviembre tendremos el seminario Compartiendo el Evangelio. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Antes de empezar con esta enseñanza, acompáñenme a orar. Dios Todopoderoso, sabio soberano, tú que tienes el control sobre el cielo y la tierra. Padre, te agradecemos por controlar cada detalle de nuestra existencia, por estar con nosotros en cada momento, por poner en nuestros corazones el querer como el hacer. Ayúdanos, por medio del Espíritu Santo, a seguir tu guía en todo momento, a que nuestras vidas sean una dulce melodía de obediencia y de alabanza. Que al morir al yo terrenal, respiremos y compartamos la vida verdadera en Cristo. Que la enseñanza de hoy que tú tienes designada para cada una de las personas que están aquí, le llegue a su corazón. No mis palabras, Señor, pero las tuyas. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo. Estamos en la lección 9 de este estudio de exilio y regreso. Por favor, abran sus libros al libro de Esdras. Se encuentra después de Segunda de Crónicas. ¿Por qué estamos en Esdras si acabamos de terminar el libro de Daniel? Siguiendo a los profetas, nosotros estamos reconstruyendo la historia para entender qué pasó durante el exilio de Israel y cómo regresó a la tierra prometida. Esto nos ayuda a conocer y a confiar plenamente en Dios soberano que cumple sus promesas. Y, con conocimiento de causa, a actuar como hijas de Dios que somos.
Me gustaría mostrarles la línea de tiempo de este estudio que está a principio de su libro. Empezamos con Ezequiel, aprendiendo que solo en Dios tenemos verdadera esperanza. El ministerio de Ezequiel se llevó a cabo del año 593 al 571 a.C. Israel, el pueblo de la promesa, se encontraba en el exilio en Babilonia por haberse rebelado contra Dios. Qué grande es Dios, que nos acompaña aún en nuestras consecuencias. En los momentos más críticos de nuestra vida, podemos confiar plenamente en Dios. En medio de la tragedia y de lo más inesperado, solo en Dios podemos tener la seguridad de una vida eterna con Él. Podemos construir nuestras vidas con real esperanza, ya que Cristo es nuestra firme roca. Esto fue lo que aprendimos en Ezequiel. Durante las pasadas 6 semanas, seguimos a Daniel, su contemporáneo. ¿Cuántas cosas aprendí de Daniel? Su dependencia y fe en Dios me asombró. Su valentía yendo contracorriente, su amor por su prójimo y su clara perspectiva de la soberanía de Dios. Debo confesar que las bestias, las guerras y la destrucción en las profecías que Dios le dio me sacudieron un poco. Pero la victoria inminente de Dios me hace desear construir mi vida con integridad como Daniel. A diferencia de Ezequiel, Daniel vivía en la corte de los gobernantes, primero con los reyes babilónicos y después con los medo-persas. Y aquí es donde entra Esdras. Aunque su ministerio no empieza hasta el año 458 a.C., 80 años después de la caída de Babilonia y del decreto de Ciro. Esdras nos va a relatar el regreso de la primera y la segunda oleada de exiliados. Así como hubo 3 deportaciones, también hubo 3 oleadas. La primera en 538 con el decreto del rey Ciro. La segunda fue dirigida por el mismo Esdras en el año 458 y la tercera por Nehemías en el año 444 a.C. Si recuerdan, Daniel tuvo su tercera visión 2 años después de la primera oleada de repatriados israelitas. Es hermoso ver cómo Dios cumple sus promesas. Dios, por medio de las profecías de Jeremías y de Zacarías, había puesto un tiempo límite de 70 años para el exilio de su pueblo escogido. Algunos eruditas cuentan los 70 años de la invasión babilónica de Judá en el 605 a.C. a la primera oleada de repatriados israelitas en el 538. Otros teólogos piensan que los 70 años se cuentan de la destrucción del templo en 586 a la reconstrucción del mismo en 515 a.C., ya que el templo representaba a Dios con el pueblo. Solo Dios, Él se asegura de que no quede ninguna duda de que Él escribe la historia, cumple su palabra y es dueño del pasado, del presente y del futuro. Y lo volvimos a comprobar en Daniel capítulo 9, cuando por medio del Espíritu predice el plan de Dios. Para los israelitas después del exilio, ellos sabían que había una profecía de las 70 semanas, que son realmente 490 años, plan que abarca el nacimiento de nuestro Mesías. Dios orquesta la historia y en Cristo nos libera para adorarlo. Y esto lo vamos a ver en 2 divisiones. La primera, termina el exilio, Esdras capítulo 1. La segunda, comienza el regreso, Esdras capítulo 2. Esdras, el autor de este libro, nació en Babilonia, hijo de exiliados, escriba y maestro de la ley de Dios. Vivo en Estados Unidos y me costó tanto trabajo que mis hijos aprendieran a hablar español. No me puedo imaginar qué tan difícil fue para los padres de Esdras, exiliados, quizá hasta esclavos, acatar la ley de Dios, enseñárselas a sus hijos y adorar a Dios en una cultura pagana. Eso es ir contracorriente. Pero ese era el plan de Dios. Leamos Esdras capítulo 1, versículo 1.
En el primer año del reinado del rey Ciro de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente. Antes de que siga y les diga qué decretó el rey, hablemos de Ciro, rey de Persia, que fundó y gobernó a partir del año 559 a.C. Comenzó a extender su territorio conquistando naciones e imperios durante 20 años. Se le considera el gobernante más poderoso del mundo de ese tiempo. El pueblo de Dios, los judíos, pasaron de estar gobernados por Babilonia a estar bajo el poder de los persas. Para el pueblo judío que conocía y memorizaba las escrituras, eso fue algo relevante, ya que 150 años antes de que naciera el rey Ciro, Dios profetizó a través del profeta Isaías en los capítulos 44 y 45 diciendo, Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reconstruida y al templo serán echados tus cimientos. Él, Ciro, edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados, sin pago o recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Dios desde el principio tenía la intención de usar a Ciro para llevar a cabo su plan para su pueblo. Y todos los judíos conocían esta profecía. Pero hay más. En el primer verso de Esdras, él nos menciona a Isaías. No menciona a Isaías, menciona a Jeremías. La mayoría de los teólogos piensan que habla de Jeremías capítulo 29, 10, que dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré volver a este lugar. Los judíos no podían tener duda alguna. Dios estaba por restaurar a Israel a su tierra prometida y para eso usará al rey Ciro. Estos versos me hicieron pensar que Ciro por medio de Daniel había dado su vida al Dios verdadero. Pero en el capítulo 45, versículo 4 de Isaías dice, por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. La mayoría de los teólogos concluyen que Ciro, aunque reconoce que Dios es poderoso, no le entrega su corazón. Aunque Dios lo llamó por su nombre desde antes de que naciera, siguió siendo un gobernante pagano, malvado e interesado solo en el poder. Lo hemos visto con Caín, con Lot, con el faraón, con Judas y con tantos más. El plan de Dios se llevará a cabo. La humanidad fue creada para alabar a Dios. Él nos busca amorosamente, pero no todos deciden darle a Dios el lugar que le corresponde en su corazón. El cielo y la tierra están bajo el dominio de Dios. La profecía bíblica no es simplemente parte de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, pero también Él todo lo usa y lo dispone de antemano para su plan universal perfecto. Él dirige la historia y la creación es su orquesta. Respira profundo, porque cuesta trabajo pensar que ni tú ni yo podemos decir que es gracias a nuestro esfuerzo que estamos donde estamos. El mundo quiere hacernos creer que somos dueñas de nuestro propio destino, y eso nos hace volvernos orgullosas y perder la perspectiva de quién es Dios. Recuerda cómo al principio mencioné que es Él el que te puso donde estás. Es Él el que te dio todo lo que tienes, por bueno o malo que te parezca. Dios gobierna la historia para asegurarse de que las cosas sucedan como Él sabiamente lo tiene dispuesto. Tenemos que tener confianza y fe. La profecía cumplida prueba que la Biblia es la palabra de Dios y confirman que Jesucristo es su Hijo y nuestro Salvador. Si creemos en el cumplimiento de la profecía bíblica, confiamos en el amor de Dios.
Estamos dispuestas a obedecerlo y su plan se vuelve nuestro propósito. Veamos cómo el decreto de Ciro revela los propósitos y el poder de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4 dicen: Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganados, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. ¿Por qué nos sorprende la precisión de Dios? La hoja del árbol no se mueve si Dios no lo autoriza. Estamos en las mejores manos. Dios, por medio de su palabra y la oración, nos guía y mueve nuestros corazones. Dios mueve el corazón de las personas a querer. Ese es el principio que vemos en esta sección. Dios mueve el corazón de las personas a querer. Vemos que el Espíritu de Dios puso en el corazón de los jefes de las familias de Benjamín y de Judá, de los sacerdotes, de los levitas, el deseo de construir el templo de Dios. No solo movió el corazón de los judíos, pero de todos sus vecinos que los ayudaron voluntariamente con plata y oro, bienes y ganados, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas. ¿Cómo puede Dios mover el corazón de las personas paganas? Porque conoce su corazón. A Ciro le interesaba que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén para el bien de su imperio, y para eso sabía que debía dejarlos adorar a su Dios. Los vecinos quizá dieron su oro y plata ya que buscaban el favor de este Dios de Israel como buena fortuna. ¿Te has preguntado cuál es el motivo por el que sirves en tu comunidad y en tu iglesia? Si tu respuesta no es por amor a Dios y a su pueblo, estás sirviendo otro propósito. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuando hago las cosas porque quiero que la gente piense que soy buena persona. O cuando hago las cosas sin consultar con Él porque así me conviene. Y pienso que Dios está de acuerdo conmigo porque es una buena obra. Todo es de Dios. Vemos cómo Ciro regresó hasta el último utensilio sagrado saqueado del templo en el tiempo de Nabucodonosor. Nada se perdió. Hasta el tesorero lo atestiguó y se lo dio a Sesbazar. El mismo Sesbazar es prueba de la administración divina, ya que se piensa es de la descendencia de Joaquín, deportado rey de Judá en tiempos de Nabucodonosor. Esto da testimonio de la precisión y el cuidado que tiene Dios de lo suyo. ¿Tú sabes cuántos cubiertos tienes en tu casa? Yo no. Si estos versículos te han hecho pensar que eres un peón en un juego de ajedrez, no es así. El que Dios te diga que 5,400 utensilios exactamente fueron regresados a Israel debe de darte la seguridad de que si tiene tanto cuidado con estas cosas, ¿cuánto más no se va a preocupar por ti? Hasta te llama por tu nombre, para que lo conozcas y con gozo y paz lo adores. Dios lo tiene todo bajo su control, nada se le pasa por alto. Todos los detalles de su plan han sido calculados y tiene un propósito muy especial para tu vida. Recuerda este verso de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y pensando en esto, vamos a entrar en la segunda división. Comienza el regreso. Esdras capítulo 2. ¿Leíste con detenimiento los 70 versos de este capítulo? Si tu nombre estuviera escrito ahí, seguro lo hubieras hecho. ¿Por qué Dios decide ser tan específico? Lo primero que se me viene a la mente fue cuentas claras, amistades largas. Y es así.
Dios quiere ser transparente con nosotros, quiere realmente que lo conozcamos y quiere que sepas que nada, ni una coma, ni un punto en su palabra son irrelevantes. Todo tiene sentido y un día veremos el simbolismo de cada cosa. Sabremos de geometría, la ciencia que les da a las palabras hebreas un valor numérico. Las profecías que nos parecen tan impresionantes serán reveladas en su totalidad y veremos la precisión y la perfección de Dios. Nuestra mente finita no tiene ni idea de lo complejo de su plan y sobre todo de su amor fiel por nosotros. Esta lista de repatriados, que a veces se nos puede hacer tediosa o sin relevancia, también está escrita en el capítulo 7 de Nehemías. Está por duplicado. No hay duda que tenemos que poner atención. De dónde vienes y a dónde vas es de importancia eterna si eres parte del pueblo de Dios. Y como hija de Dios, no te mueves a donde quieres. No. Vimos en el capítulo 1, versículo 5, que solo irían aquellos en cuyo corazón Dios había puesto el deseo de construir el templo. Solo los que sentían el llamado de ir a Jerusalén. No fueron todos. Dios puso el querer en los corazones de las personas que tenían que ir y el querer quedarse en las personas que debían de quedarse en Babilonia. ¿Cómo sabes que estás en el lugar donde Dios quiere que estés? Para esto necesitas una relación con Dios, oración, meditación en su palabra, confirmación de otros hermanos y hermanas en Cristo, confianza, obediencia y dependencia total en Dios. Y créeme, Él guiará tus pasos y sentirás la paz del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Así guió a Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Abaná. No te preocupes que no voy a leer todos los nombres del capítulo. Además, si leíste que Paros tuvo 2172 hijos, te aclaro, ese es el número de su clan. Y hablando de familia, la Biblia menciona a Zorobabel 24 veces en 7 libros distintos, ya que es de la genealogía de David y por lo tanto de Jesús, nuestro Mesías. Zorobabel con otros 10 líderes, en Nehemías la lista es de 11, dirigió la primera oleada de desterrados de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Entre los líderes se encontraba también Jesúa. Esdras nos dice en el capítulo 3 que era un sacerdote levita y juega un papel muy importante en la reconstrucción del templo. Cuando dejo volar mi imaginación me hace pensar en las 12 tribus o los 12 apóstoles. El número 2 en la Biblia representa autoridad divina. Todo esto quizá no te parezca tan importante, pero solo piensa en los problemas que tienes cuando un documento legal no lleva tu nombre bien escrito. Estas personas iban a reclamar lo que era suyo en una tierra devastada y llena de refugiados y enemigos. Esta lista les da la legitimidad necesaria para reclamar lo que era suyo en su tierra prometida. El linaje era muy importante para los judíos, ya que los hacía parte del pueblo escogido. La lista de estos 18 clanes cuenta con más de 15,000 personas. No sabemos por qué los capítulos del 21 al 35 el listado no es por clan o familia, sino por pueblo. Quizá porque estas personas no tenían propiedades ni pertenencias. Solo 2 de estos pueblos estaban en Judá y los otros 20 en el territorio de Benjamín. La economía de Dios no es la economía del mundo. La tribu de Benjamín siempre fue considerada como la más pequeña y, sin embargo, siempre jugó un rol muy importante en la historia de Israel. Esta lista cuenta con más de 8,000 personas. De los capítulos 36 al 63 hay 4 familias de sacerdotes y levitas.
Se cuentan también todos los individuos relacionados con el servicio del templo y las personas cuya herencia no se había podido demostrar con exactitud. Hay varios datos curiosos en estos versículos, como que algunos habían sido siervos en tiempos de la corte del rey Salomón. El versículo 62 también menciona que si no podías comprobar tu linaje, debías ser excluido del sacerdocio y de comer alimentos dedicados al templo hasta que un sacerdote recibiera el permiso de Dios para exonerarte. Esto implica la seriedad con la que este grupo quería seguir la ley de Dios. En total, 50,000 personas emprendieron un viaje de 4 meses a un lugar que no habían visto nunca. Algunos en sus caballos, otros en sus mulas, sus burros o sus camellos, pero la mayoría iban a pie, llevando el oro, la plata, las túnicas sacerdotales y todas las cosas que Ciro había regresado del templo. No cabe duda que solo Dios pudo hacer esto posible. Me puedo imaginar mudarme a un lugar mejor para tener una vida mejor. Pero solo Dios puede hacer que estas personas hayan dejado la comodidad de Babilonia para ir a un lugar destruido y saqueado. No tenían un Airbnb y si tenían parientes no sabían cómo estos los iban a recibir, ya que no había correo y mucho menos teléfono. Pero estaban decididos a contribuir con el Señor para reconstruir su templo. ¿Alguna vez has puesto las cosas espirituales antes de considerar las cosas materiales? Dios mueve el corazón de las personas a hacer. Y este es el principio de esta sección. Dios mueve el corazón de las personas a hacer. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios provee con qué, con quién, cómo, pero lo más importante es que todo es con la finalidad de adorarlo a Él y amar y servir a su pueblo. Eso nos da la mayor satisfacción y la más grande de las bendiciones. Y para eso nos pide no hacer nuestra voluntad, pero como Cristo, hacer la voluntad del Padre. Quizás sientes que has estado en el exilio últimamente, que todo parece más difícil, que al estudiar a estos profetas sientes que no das la talla, que prefieres ocupar tu mente con algo que te distraiga. Pero Dios te está llamando. Él quiere redimirte, restaurarte y renovarte. Tu posición es a su lado, como líder de su causa. Te dio cada uno de tus dones por una razón específica y es tiempo de usarlos. Abre las manos, recibe lo que tiene el Señor para ti hoy y deja que las bendiciones fluyan sin restricciones. Confía en el futuro que Dios tiene para ti. El Salmo 126 dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Dios orquesta la historia y en Cristo nos libera para adorarlo. Oremos. Padre, tú que controlas todos los detalles, no solo de nuestras vidas, pero del universo entero. Tú que todo lo sabes y siempre haces lo correcto. Mueve nuestros corazones para adorarte con nuestros deseos y nuestras acciones. Que el cumplimiento de tu palabra nos llene de asombro, pero también de esperanza y alegría. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amadas, nos vemos la próxima semana.